os exprimiremos hasta la saciedad y os llenaremos con nuestra esencia. Palabras entrecomilladas, extraídas directamente del gran libro de George Orwell, 1984, que muchos de vosotros muy probablemente ya conozcáis. Quiero dedicar los próximos minutos de este vídeo para hablar de algo muy fuerte, de algo muy potente, del shock. Sí, del shock de todo. Voy a contaros cómo y de qué manera desde hace ya bastante tiempo se utilizan muchísimos instrumentos de carácter tecnológico, psiquiátrico, económico, historiográfico y por supuesto militar para llevar a cabo lo que Naomi Klein, la periodista canadiense hace ya unos cuantos años, pues plasmó en una teoría que denominó la teoría, o mejor dicho, la doctrina del shock. Bien, voy a contaros a continuación algunas cosas y sobre todo algunas reflexiones en torno a esto. A esto que suena ya de por sí, como podéis imaginaros, potente, duro, difícil y peligroso, como demuestra, y voy a volver a leer nuevamente la frase de George Orwell: os exprimiremos hasta la saciedad y os llenaremos con nuestra propia esencia. Claro, palabras extraídas del libro al que antes me he referido y que son colocadas o puestas en boca, pues, de los grandes opresores de esa historia distópica que desgraciadamente yo creo que hoy, en el mundo que estamos viviendo, puede ser perfectamente extrapolable. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda, soy Antonio Muñoz. ¿Habéis oído alguna vez hablar de esa expresión que dice algo así como hacer tabla rasa de algo? ¿Verdad que sí? Bien, ¿qué es lo que quiere decirse cuando decimos o se dice vamos a hacer tabla rasa de algo? Pues lo que se quiere decir básicamente es vamos a olvidarnos de todo, vamos a hacer como si nunca hubiera tenido lugar y vamos sobre todo a no reinscribir nada sobre algo que para bien o para mal sí que hubiera tenido lugar. Bien amigos, esto, hacer tabla rasa a través de instrumentos, como he dicho antes, que pueden ser instrumentos psiquiátricos, pueden ser instrumentos historiográficos, militares, económicos, es decir, pueden revestir muchas y muy variadas formas, pues como he dicho antes, se puede hacer y se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Y no solo sobre el individuo individualmente considerado, valga la redundancia, sino también sobre colectividades enteras organizadas, por ejemplo, en forma de naciones. Dentro de unos momentos voy a hablaros de cómo esa doctrina del shock se puede aplicar a través de lo que se ha dado en llamar genocidios encubiertos o atípicos. Sí, amigos, no creáis que hay que irse demasiado lejos o hay que marcharse geográficamente hablando pues a espacios muy distantes para poder encontrar ejemplos de todo esto. Nosotros mismos, en la sociedad en la que estamos viviendo, en este país llamado todavía España, estamos pues siendo protagonistas y yo diría que víctimas de la aplicación sistemática, yo diría, de la doctrina del shock. ¿Cómo y de qué manera? ¿Vosotros tenéis la sensación de que de alguna manera se está intentando arrancarnos de las raíces, de nuestros orígenes, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestras creencias, de lo que somos en realidad, para bien o para mal, como
como pueblo y como nación. ¿No tenéis la sensación de que eso está sucediendo? Fijaros, hay una fórmula, una tecnología terrible con la que la tabla rasa se puede hacer y se viene haciendo, y además no solo eso, sino que se está además perfeccionando. Estoy refiriéndome ahora a la psiquiatría. Fue el doctor Ewen Cameron, allá por mediados del pasado siglo XX, quien se hizo famoso, entre otras cosas, aparte de haber formado parte, o de haber sido probablemente la mente directora del llamado proyecto MK Ultra. Este psiquiatra utilizó una serie de mecanismos, bueno, pues directamente relacionados con la psiquiatría, con los que se consiguieron cosas terribles, como por ejemplo llegar incluso a borrar los recuerdos y hacer tabla rasa del cerebro humano, a través de una serie de técnicas que son muy conocidas y que además se implantaron entonces específicamente y que siguen todavía hoy aplicándose en lo que se conoce como el terreno de la tortura. Sí, pero vamos a quedarnos con la clave que a nosotros nos interesa en este vídeo. Borrar los recuerdos. Hacer tabla rasa del cerebro. Algo así como una nueva existencia al pensamiento. Fijaros que hoy tenemos, no voy a decir una variante, pero sí tenemos un proyecto que a mí me produce escalofríos. Se llama el proyecto Brain. Sí, es un proyecto que viene a ser la investigación del cerebro a través de una serie de técnicas de carácter neurológico y de componentes intrusivas. Bueno, esto no es un invento, ni esto es un sueño que haya tenido alguien, o mejor dicho, una pesadilla. Esto está funcionando porque en el año 2014 el presidente Barack Obama y un conocido científico español, cuyo nombre es Rafael, no recuerdo ahora el nombre, pues lo dieron a conocer públicamente. Y contaron en su momento que todo esto era muy bonito porque tenía por finalidad erradicar, o al menos intentarlo, pues enfermedades degenerativas, terribles, ¿verdad? De carácter psicológico o psiquiátrico, como el Alzheimer, por ejemplo. Pero ¿qué habrá pasado para que desde entonces hasta ahora hayan sido numerosos los científicos que se hayan desvinculado de este proyecto porque se está caracterizando por la opacidad y la falta de transparencia y está siendo fundamentalmente utilizado por agencias militares de los Estados Unidos? Pero vamos a centrarnos más en lo que somos nosotros, en nuestro país, y en lo que está sucediendo. Mirad, amigos, ¿no tenéis esa sensación que os he preguntado antes, de que nos están arrancando las raíces, o al menos intentándolo? Que nos están haciendo creer que somos extranjeros en un suelo que es el nuestro. Que se está produciendo una mezcolanza de tal naturaleza, provocada y con intenciones negativas, porque el mezclar cosas o gentes no es negativo en sí mismo, pero sí cuando hay intencionalidades que no buscan precisamente nada positivo. Cuando todo eso sucede, desaparecen los símbolos, desaparece la cultura, desaparecen las costumbres, las tradiciones, la música, el arte, el idioma. Y cuando esas componentes desaparecen, amigos, pues terminas sintiéndote que no eres de ningún sitio. Y entonces te sientes como una especie de huérfano, y si te han lavado el cerebro, estoy hablando a nivel de colectividad, pues de una manera efectiva,
te quedarás impávido. Pero si todavía te queda un mínimo de conciencia porque todavía no han conseguido erradicarla de ti, entonces te rebelarás. Y la rebelión puede tener muchas maneras de traducirse. Se ha hecho esta doctrina del shock también por parte de las grandes potencias, o mejor dicho, de una, la que domina el mundo en este momento, veremos a ver hasta cuándo, cuál ha sido hacer tabla rasa de países enteros, arrasándolos materialmente, destruyéndolos hasta casi límites inimaginables, con dos objetivos. Uno, eliminar cualquier vestigio de identidad propia por parte de esos pueblos. Estoy pensando en muchos, pero voy a poner dos ejemplos, tres, que están muy en boga y que todos vosotros conocéis. Son los casos de Irak, de Siria, por ejemplo. Y me llamó también mucho la atención, sobre todo después de ver una película llamada La Promesa, que os recomiendo que veáis, donde todo esto se muestra con una claridad meridiana en todo lo que tuvo que ver con el genocidio del pueblo armenio. Allá, una vez comenzada la Primera Guerra Mundial por Turquía, porque Turquía es el país, digamos, madre, entre comillas, pero los armenios tienen identidad propia, son una nación sin Estado, como lo son los kurdos y otros tantas en el mundo, y como una potencia, en este caso Turquía, pues es capaz de utilizar todas las técnicas habidas y por haber para aniquilar físicamente a un pueblo y además intentar destruir, que no lo consiguieron del todo, gracias a Dios, pues los rasgos que le caracterizan y le hacen único: cultura, costumbres, lengua, etc. Yo voy a deciros también una idea muy personal. Para mí, una de las técnicas o estrategias que se han seguido para conseguir que en este país llamado España haya tanta gente que parezca indolente ante todo lo que sucede, que parece que le da absolutamente lo mismo que le quiten o le arrebaten o le aniquilen sus señas de identidad, o que hagan con él o con los demás, mejor dicho con los demás, no tanto con él, lo que les plazca al que sea, pues parece que hay mucha gente de esta. Y en este país y en otros tantos se ha utilizado una estrategia de carácter económico-política y también social llamada, ya sé que os va a sorprender, ¿verdad que habéis oído hablar alguna vez de la llamada o del llamado estado del bienestar? Sí, ¿verdad? Bueno, yo no voy a dedicar este vídeo a hablar del estado del bienestar, entre otras cosas porque ya lo he hecho en su momento, pero sí diré una cosa. Con la implementación del estado del bienestar, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, lo que se ha hecho ha sido desactivar la conciencia social de los pueblos que han conformado sobre todo y fundamentalmente la Europa occidental, hasta conseguir haber hecho de todo eso una especie de tabla rasa cuyas consecuencias estamos viendo hoy y que se han traducido en la incapacidad total y absoluta de poder reaccionar ante lo que está pasando. Mientras nuestras señas de identidad en todos los terrenos y en todas sus vertientes son sistemáticamente socavadas y sistemáticamente aniquiladas. Para ello se han valido, lo he dicho antes, de instrumentos como la economía. Nos cargamos un país, lo arrasamos militarmente y luego lo reconstruimos con la economía que a nosotros nos interesa. Eso se hizo en el Chile del 73 y se ha hecho también en gran medida con el proceso que concluyó
con, bueno, pues digamos la liberación de Nelson Mandela y el surgimiento de la nueva Sudáfrica y tantos otros casos que hay. Pero se hizo a través de la economía, se ha hecho a través de la psiquiatría, como os he dicho antes, se ha hecho a través de instrumentos sociopolíticos como el estado del bienestar, se ha hecho y se sigue haciendo a través de la educación, o mejor dicho, de la no educación o anti-educación. Y en fin, amigos, claro que se ha hecho también a través de la historiografía, de los que escriben la historia, lo que fue la verdad, según, claro, algunos, porque hay que eliminar en la medida de lo posible todo aquello que pueda, pues de alguna manera, contravenir o, bueno, pues cuestionar la verdad oficial o pensamiento único. ¿Verdad que habéis oído hablar también de él? Bien, amigos, yo no me quiero ya extender mucho más. Se trata de quitarnos la memoria, a veces, en los casos más extremos, a través de técnicas o de tecnologías de carácter psicológico o psiquiátrico, pero otras veces a través de instrumentos de carácter sociopolítico. Y vosotros, después de escuchar mis palabras, podéis haceros una reflexión en torno a ver si lo que estoy diciendo se acomoda o adecua a la realidad, es una exageración o, por el contrario, pues compartís plenamente lo que estoy diciendo. Sí, amigos, un pueblo que no tiene raíces es un pueblo condenado a desaparecer. Pero es que todos los pueblos las tienen. Otra cosa es que se las quieran arrebatar, bien mediante el exterminio físico o bien a través de otros elementos, algunos de los cuales he querido, bueno, pues transmitiros o compartir con vosotros en estos minutos. Concluyo con la frase con la que empecé, extraída del libro 1984 de George Orwell. Os exprimiremos hasta la saciedad y os llenaremos con nuestra propia esencia. Palabras terribles de una distopía escrita por George Orwell ya hace algunos años, que desgraciadamente se están convirtiendo en algo cierto y que solo de nosotros dependerá que finalmente termine por consumarse. De la misma manera que solo de nosotros dependerá que con proyectos como el denominado proyecto Brain podamos seguir manteniendo la libertad como el último reducto y como la última frontera. Gracias, amigos, por haberme escuchado. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería un like. Si queréis suscribiros al canal, agradecidos de antemano. Gracias por todo y nada más. Hasta pronto, salud y libertad.